Saludos y bienvenidos a Sumo en el Podcast. Si alguien les dijo alguna vez que el sumo moderno era predecible, es porque no vieron este torneo que acaba de pasar. Bienvenidos, familia, a un episodio que se va a quedar en los libros de la historia. Hoy tenemos un menú que es una auténtica montaña rusa de emociones. Vamos a hablar del campeón de marzo, Kirishima, que resurgió de sus propias cenizas para recuperar la corona que le habían arrebatado. Vamos a analizar la dramática caída al abismo del león ucraniano, Aon Ishiki, que pasó de ser una máquina invencible a tener la soga del Kadoban en el cuello. Y por si fuera poco, celebramos el milagro médico y deportivo más grande de las últimas décadas. Sí, familia, nuestro pequeño gigante ha vuelto. Enjo regresa a Yuri. Acomódense donde estén haciendo lo que sea que estén haciendo y prepárense porque hoy el dojo arde en llamas. Yo soy Frank y esto es Asumo en el Podcast. Y como siempre empezamos con noticias de la semana. Sube, que arranca. Hey. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Vaya que tenemos muchas noticias, pero vamos a empezar por la más obvia y también es la que, si no han visto el torneo de marzo, puede ser un spoiler, pero Kirishima es el campeón del torneo de marzo. Spoiler. Si no lo sabían, ya lo saben. Pero encima de eso, la junta aprobó por unanimidad su regreso a Ozeki y los mensajeros fueron despachados a su base en Osaka. Su juramento en esta ocasión es su segunda vez que hace el juramento porque está regresando al rango. En esta ocasión dijo: no escatimaré esfuerzos para alcanzar alturas aún mayores. Esto es un cambio enorme en su mentalidad, recordando que hace 3 años, cuando subió por primera vez, solo dijo que trataría de no ensuciar el nombre del rango. En la rueda de prensa él hizo varias declaraciones y entre ellas está esta. Dijo que antes de ponerme mi primer cinturón de práctica, le decía a mi antiguo maestro que quería ser Yokozuna. Solo después de ponerme ese mawashi me di cuenta de que había hablado demasiado pronto. El maestro Ise Noumi, uno de los mensajeros, soltó la bomba. Las esperanzas en el grupo Totsiokase son altas para que él sea el primer nuevo Yokozuna desde su maestro Kakuryu. Kakuryu, su maestro, reveló que no quería palabras elegantes en el juramento. Además confirmó: empecé hace 2 años a ayudarle a asegurar su cuerpo contra las lesiones. Hoy le transmitimos el mensaje de que su viaje aún no ha terminado. Y terminamos con una exigencia de su hija para él. Dice que si vuelve a ganar un campeonato y hay desfile, tiene que ir con la ropa adecuada, porque ella dice que se va a resfriar si solo usa el cinturón de combate. Un Ozeki que recibe órdenes en casa. Y de ahí pasamos a Juryo, donde el milagro que todos esperábamos se consumó. Enjo regresa a la división asalariada. Es el primer ex luchador de la máxima división que logra volver a tener salario tras caer a la 6ª división de Yonokuchi. Eso sí, como es una repromoción, no hubo conferencia de prensa para él. Este regreso marca su torneo número 30 como Sekitori, lo que oficialmente le otorga el derecho a adquirir una acción de anciano o el Elder Stock para permanecer en la asociación al retirarse. También le da acceso a sus derechos de retiro. Hace 3 años estaba postrado en una cama con una lesión de médula espinal. Su rehabilitación fue una lucha de vida o muerte para recuperar su vida diaria, no solo su carrera. Hakuho ya mandó sus felicitaciones a Enjo vía su página de Instagram. Y ahora lo que todos estamos esperando es que de alguna manera Enjo tome la acción de anciano de Miyageno y pueda reabrir el establo. Un drama termina y otro comienza. En otras noticias, Okaryu, el consentido local del establo Tatsunami, el mismo establo de Hoshoryu, ha logrado subir a los rangos asalariados a la 2ª división tras solo 2 años, 10 récords ganadores y 12 torneos. En su entrevista de ascenso declaró: nuestro establo está bendecido con un Yokozuna y otros luchadores de varios estilos que han ayudado muchísimo a mejorar mi estilo. Su maestro Tatsunami sentenció: es el hombre que cumple en los momentos claves. También Okaryu reveló que la presión no terminó al asegurar su récord ganador. Se sintió aliviado solo al finalizar el torneo. Por ahora solo estoy aliviado. Este torneo se sintió increíblemente largo. Su maestro Tatsunami fue tajante: tienes que decidir esto ganando tú mismo.
no dependas de los resultados de los que están arriba. Ocario cumplió ganando su último combate por mérito propio. Felicidades a Ocario, veremos cómo le irá en la segunda división. Los otros luchadores que recibieron el ascenso o reascenso a la segunda división son Tochi Taikai, que tras días oscuros después de su lesión de ligamento anterior en la rodilla derecha, confesó hubo días en los que no podía hacer nada. Regresó al gimnasio justo antes de Osaka y su preparación fue mínima. Y Haku Yosan, su maestro, le dio un ultimátum visual. Le dijo, ese Mawashi negro de divisiones inferiores no te queda bien, sube rápido. Y finalmente tenemos un poco de injusticia contra Taka Kento. El pupilo de Takano Hana fue ignorado otra vez. La excusa, el comité decidió comparar su caso contra Haku Yosan, quien lidera el historial contra Taka Kento 9-3, en lugar de compararlo contra el de Enjo, a quien Taka Kento domina 4-2. Fue una jugada administrativa que lo deja afuera, pero como ya sabemos, el presidente Hakaku y Takano Hana tienen drama entre ellos desde hace mucho tiempo. Tanto así que yo pienso que en algún momento vamos a hacer un tema caliente solo hablando del drama entre estas dos personas. Los campeones de las demás divisiones en este torneo de marzo son los siguientes. Bueno, ya hice un video, les dejo el link aquí arriba. En la división número 6 de Yonokushi ganó después de un playoff entre 3 personas, en el cual se tuvo que enfrentar contra un compañero de establo. Se tuvo que enfrentar contra Shosei, que es su compañero de establo, y es la única ocasión en la cual hermanos o familiares o compañeros de establo se tienen que enfrentar en un playoff para decidir el campeonato. En la división Johnny Dan, Asahi Fuji también tuvo que ganar vía playoff, ganó con un 7-0 frente a Kiryuko. En la división Sandame, la cuarta división, Nabatame del establo Futagoyama le ganó a Hogasho vía playoff también. En la tercera división de Makushita la ganó Waka no Fuji desde el rango de Makushita 28 con un récord de 7-0 sin necesidad de tener playoff. Este es un luchador que viene subiendo relativamente rápido y hay que ponerle el ojo. Y en la división de Juryo también tuvimos un playoff para ese campeonato, y esta vez fue entre Wakanosho, el campeón del torneo de enero, contra Dewa Noryu. En este caso ganó Dewa Noryu. Los especiales de este torneo fueron otorgados a los siguientes luchadores. El Shukunsho o el desempeño sobresaliente fue otorgado a Kirishima, fue el único galardonado con este premio por su dominio en el torneo. El Jino Sho, el premio mejor técnica, se lo llevó Fujinokawa tras cumplir su condición de victorias al vencer a Ojo con un Tsukuinage. Y el Kanto Sho, el premio a espíritu de lucha, se lo llevaron Koto Shoujo después de un récord de 11-4 y Fuji Seon, el novato que estaba debutando en primera división, por su récord de 10 victorias con 5 derrotas. Los peores perdedores de este torneo definitivamente fueron Surigisho en la división Juryo, porque obtuvo un récord de 0-15. Wakamoto Haru cerró su torneo con un récord de 3-12, perdiendo su rango de Komusubi. Y obviamente Aonishiki con un récord de 7-8 tras perder contra Hoshoryu en el último día, y ahora va a estar en Kadoban para el torneo que viene. Hablaremos de eso en el tema caliente de hoy. Y también hay que mencionar a Yokozuna Onosato, porque se lesionó el día 4 y se retiró del torneo, haciendo que técnicamente termine con un récord de 0-4-11. Tenemos los retirados. Hay 11 que se retiran del sumo profesional. Entre los nombres que sobresaltan está Chiyomaru, el veterano del establo Kokonoe, ha hecho su retiro oficial tras 19 años de carrera. El mayor de los hermanos Chiyo se despide después de un discreto 4-3 en la división Sandame. Llegó hasta el rango de Mageshira 5 y fue famoso por su estilo de empuje, su Oshi Sumo, su carisma y personalidad. Pero no se va del todo, va a seguir en la asociación como Wakai Monogashira o entrenador de jóvenes, donde se encargará de guiar a los nuevos reclutas. Y Hide Noumi cierra su capítulo en el sumo profesional. Hide Noumi del establo Kise es el hermano mayor de Tobizaru. También ha entregado sus papeles de jubilación. Terminó su último torneo con un récord de 3-4 en la categoría de Makushita 3. Un luchador técnico que alcanzó el rango de Mageshira 6, aunque su carrera tuvo altibajos y momentos polémicos. El fin de una era para dos de las parejas de hermanos más icónicas del Bansuke reciente. Sus ausencias se sentirán en los pasillos del Kokugikan. Algo que me cayó del cielo y que me parece muy interesante es el reporte de ganancias por los sobres Kenshos o los patrocinios por batalla, y tenemos el top 10 de este torneo.
Y en el número 10 está Daisho con 74 sobres y se llevó aproximadamente $27,925. Konoyama en la posición número 9 se llevó 78 sobres y aproximadamente $29,434. Ura, que podía haber ganado muchísimo más, se llevó unos 82 sobres y aproximadamente $30,943. Uji no Kawa con 82 sobres se lleva unos $30,943. Takayasu con 107 sobres se lleva unos $40,377. Aonishiki con 123 sobres se lleva más o menos $46,415. Atami Fuji con 134 sobres se lleva más o menos $50,566. Koto Sakura con 170 sobres se lleva $64,151. En segundo lugar está Kirishima con 179 sobres y un total aproximado de $67,547. En el número 1 tenemos a Hoshoryu con 386 sobres y un total aproximado de $145,660. Quiero reiterar que esto es solamente las ganancias por sobres Kensho o por batallas patrocinadas. No tiene nada que ver con ganancias por premios especiales o por ganar el torneo. Si incluimos todo, Kirishima sería el ganador de ganancias por el torneo. Lo último que hay que mencionar es que todavía no se ha dicho nada hasta este punto en que estoy grabando, que es miércoles a las 6 de la tarde. No se ha dicho nada de lo que va a pasar con el establo Isegahama. Pero Chris Sumo reportó una cantidad de detalles que yo creo que vale la pena reportar. Primero que nada, todo ocurrió en febrero del 2026 durante una cena en la que varios miembros del equipo Isegahama fueron invitados por patrocinadores, o sea, personas que apoyan económicamente al establo. La imprudencia fue la siguiente. Según fuentes internas, el joven luchador Hakuno Fuji bebió en exceso y bajo los efectos del alcohol comenzó a comportarse de una manera inapropiada y demasiado afectuosa con una mujer que acompañaba a los patrocinadores. Este comportamiento causó una gran indignación en los acompañantes de la invitada. Ante la vergüenza pública y la falta de respeto a sus benefactores, el maestro Isegahama, que también estaba presente, y eso se confirma que estaba presente ese día, perdió los estribos y golpeó a Hakuno Fuji con una botella que tenía a mano. ¿Cuántas veces lo golpeó? No se sabe. Puede haber sido como un golpe así de que cálmate, un tate quieto, o pudo haber sido una ráfaga de golpes. Pero al final del día sí lo golpeó por indignación a la comportación de Hakuno Fuji. Tras el altercado, Isegahama se dio cuenta que había testigos y que era mejor informar el incidente ellos mismos antes de que se filtrara por otras vías. Se dice que Isegahama recurrió a Nishiki Fuji, conocidos por sus habilidades verbales, para redactar el informe oficial. El argumento presentado ante el comité de cumplimiento fue que el golpe fue un acto de disciplina necesaria para mantener la autoridad del establo, intentando pintar a Isegahama como un maestro estricto que no tolera la falta de respeto hacia los invitados. Al reportarlo, ellos mismos intentaron posicionarse en un estándar moral más alto que otros casos donde la violencia se oculta pagando a las familias, que eso también puede ocurrir. A pesar de la gravedad de una agresión física con un objeto, en este caso una botella, la asociación de sumo parece estar manejando el caso con pies de plomo. La junta directiva ha pospuesto la decisión hasta el 9 de abril. Esta decisión se puede ver como una táctica para esperar que el interés público por este caso disminuya. Existe también una percepción de favoritismo, mientras que otros grandes como Hakuho fueron castigados severamente por no reportar violencia ajena. Hay sospechas de que a Isegahama se le busca una salida elegante por su cercanía con el actual presidente Hakaku. Este incidente ha reabierto el debate sobre la cultura de violencia en el sumo, donde para lo que en el mundo civil sería un caso policial, dentro del deporte a veces se justifica como educación. Les dejé lo mejor para último y eso es lo que tenemos con el caso de Isegahama. Al parecer no nos vamos a enterar de la decisión hasta el 9 de abril. Esas fueron todas las noticias por hoy, fueron demasiadas, así que vámonos de una vez al tema caliente. Bueno, llegamos al tema caliente y obviamente tiene que ser Aonishiki, porque hace un par de meses
todos en este canal estábamos en pie aplaudiendo a Onishiki, yo incluido, y bien merecido, porque hablábamos de un hombre que parecía sacado de un videojuego en modo fácil. Imagínense que desde su debut en julio de 2023, Onishiki jamás, escúcheme bien, jamás había tenido un torneo con récord negativo. Fueron 16 torneos consecutivos aplastando a quien se le pusiera al frente y coronados con 2 campeonatos seguidos en Kyushu y en Hatsu. Parecía que estábamos viendo el nacer del próximo gran monstruo del sumo. Pero luego de Osaka llegó el Harubashu, o el torneo de marzo, y Onishiki pisó la arena con el rango más alto posible que le pudo tocar hasta llegar antes del Yokozuna. O sea, el Ozeki 1 del este es el rango más alto que se puede tener antes de llegar a Yokozuna. Y de repente el tren sin frenos chocó contra un muro de la realidad. Terminó este torneo con 7 victorias y 8 derrotas y es su primer fracaso como profesional. O sea, su primer torneo de derrotas ocurre en el rango segundo más alto de todo el sumo. Y honestamente lo más irónico no fue que el último día haya perdido y no haya logrado el récord de victorias, fue contra quien perdió. Porque si lo repasamos día a día, por ejemplo, Wakamoto Haru, que tuvo un pésimo torneo, le ganó a Wakamoto Haru el día 1. Ok, perfecto. Yoshino Fuji, que siempre es una pelea difícil para él, en este caso él perdió la pelea. Esa no es una pelea fácil para él. Yoshino Fuji usualmente le gana. Cuando lo vimos perder contra Yoshino Fuji, ok, o sea, que no cunde el pánico. Después pierde contra Waka Takakage y no es vía Genka como lo hizo la otra vez, pierde bien. Y ahí es cuando empiezan las cosas a como decir, oye, aquí puede estar pasando algo. Porque si él quiere ser Yokozuna, no puede estar perdiendo así. Y especialmente no contra un Mageshira. Tiene que perder contra los Sanyaku. Pero perdió contra Waka Takakage, que se puede decir que es un Sanyaku fuera de rango. Después llega la pelea que en realidad a mí me dio saber que algo malo estaba pasando. Y se puede decir que fue un poco controversial también. Pero fue la derrota contra Chura no Umi. Esa derrota fue como la que abrió ojos, porque dijimos, uy, aquí puede estar pasando algo. Porque, o sea, sí, esa derrota fue un poquito controversial, obviamente podía irse para cualquiera de los dos lados, pero la perdió. El día 5 se enfrenta a Fujinokawa y le gana bien a Fujinokawa, le tiene un récord de 2-0 contra él ahora, y ahí pensamos como que no, bueno, que no cunde el pánico de nuevo. Pero después, los próximos 3 días, contra Ojo, que Ojo ya le ha ganado varias veces, le ha ganado 3 veces. Contra Tamifuji, que era una revancha de la final del torneo pasado. A Tamifuji le ganó. A Tamifuji fue el que canceló sus esperanzas para subir a Yokozuna. Hay un poco de ironía ahí. ¿Por qué digo que hay un poco de ironía? Porque cuando le ganó a Tamifuji en el torneo de enero, empezó, como quien dice, su verdadera corrida para Yokozuna. En ese momento acababa de ganar su primer torneo en el rango de Ozeki, ganándole a Tamifuji, y técnicamente si ganaba este torneo, porque le ganó a Tamifuji en el torneo pasado, podía llegar al rango de Yokozuna. Y es a Tamifuji el que le cancela el sueño de llegar a Yokozuna ahora en el torneo de marzo. A eso me refiero de un poco de ironía. Kirishima terminó con un récord de 12-3. Si a Onishiki se hubiera ido invicto, vamos a decir, de ese momento en adelante, técnicamente era posible. Era un playoff contra Kirishima y a ver qué pasa. Pero a Tamifuji le canceló el plan por completo al ganarle el día 7, porque ahí tiene 4 derrotas. Imposible que este torneo se defina por 11-4. Y si se define por 11-4, no le dan el ascenso a Yokozuna, aunque gane el torneo. Pero bueno, Takanosho le da otra derrota más. Y ahí la cosa está fea, porque ahí ya tiene un récord 3-4 en ese punto. Entonces llega la batalla contra Takanosho y le da otra derrota. Y ahí es que la cosa se pone complicada, porque ahora tiene un récord de 3-5. Olvídate de Yokozuna. Ahora tú tienes que pelear para no entrar en Kadoban. Le gana a Takayasu en el día 9, las cosas se mejoran un poco. Le gana a Gerardo Umi en el día 10, las cosas se mejoran un poco. Pero después, el día 11 y 12, pierde contra Koto-Shoujo y Daieisho. 2 peleas que la de Koto-Shoujo es difícil, porque Koto-Shoujo incluso le ganó, el campeonato que ganó Koto-Shoujo fue contra Onishiki. Ese es difícil, pero Daieisho no.
Daeisho debería haber sido su batalla y la perdió. Después como que se puso las pilas, le ganó a Koto Sakura, que Koto Sakura iba muy bien, le gana a Kirishima, que hasta este punto estaba imparable. Creo que Kirishima solamente tenía una derrota hasta ese punto. Le gana a Kirishima, lo que básicamente le da un 7-7 en el día 15. Lo único que tenía que hacer es algo que él ya ha hecho muchísimas veces, y es ganarle a Hoshoryu. O sea, Hoshoryu hasta este punto no le había ganado a Onishiki en un torneo. Y lo único que tiene que hacer es ganarle a Hoshoryu, termina con un récord de 8-7 y entra a Mayo como Ozeki normal, no entra en Kadoban. Y Hoshoryu decide que este es el torneo en que él le va a ganar, terminando en Kadoban para el torneo de Mayo. Ahora, ¿qué significa Kadoban? Kadoban es como es la tarjeta amarilla del sumo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás rangos del sumo, el Ozeki no pierde el rango automáticamente que tenga un récord de derrotas. El Ozeki lo que entra es en este estado, en Kadoban, o en un estado de riesgo. Arrinconado es una traducción. Lo que él tiene que hacer para salir de Kadoban es en el próximo torneo, en este caso el torneo de Mayo, tiene que tener un récord de victorias, un 8-7. Es lo único que necesita. Con un 8-7, Aonishiki sale de Kadoban y es como que se resetea la posición. Ahora, si entra, como ya está entrando al torneo de Mayo en Kadoban, y tiene un 7-8 o peor, ahí Aonishiki pierde el rango de Ozeki. En otras palabras, para un Ozeki perder el rango, tiene que cruzar 2 torneos con récords de derrotas. Entonces, al perder el rango, cae directamente a Sekiwake. No importa cuántas derrotas. Pueden ser 0 y 15. No importa. Cae a Sekiwake directo. Pero esa posición en específico también se le puede llamar el Osekiwake. ¿Por qué? Porque si Aonishiki en esa posición, cuando recién cae, vamos a decir que en mayo 7 y 8 otra vez, y cae de Ozeki, pues en julio, el siguiente torneo, en el rango de Sekiwake o Osekiwake, él necesita 10 victorias y le regresan automáticamente el rango de Ozeki, en vez de tener que hacer las 33 victorias en 3 torneos. Si entonces cuando baje a Sekiwake él no logra llegar a las 10 victorias, ahí entonces es que ya pierde todo. Básicamente usted, vamos a decir que llegó a 9 victorias. Bueno, felicidades, empezaste tu corrida a Ozeki ahora con 9 victorias. Buena suerte en los próximos 2 torneos, porque empiezas la corrida de Ozeki como si fuera de 0, desde el rango que estás, que es el de Sekiwake. Entonces es más difícil, obviamente, porque ahora tienes que lograr las 33 victorias en 3 torneos, etc. Para resumir, Aonishiki está en Kadoban. No pierde el rango de Ozeki, pero está en peligro de perderlo. Tarjeta amarilla. En el torneo de Mayo necesita 8 victorias o más. Sale de Kadoban, todo bien. Si no obtiene 8 victorias o más, si obtiene 7 o menos, entonces baja al rango de Sekiwake, pero también es llamado Osekiwake, porque con 10 victorias en el siguiente torneo, él puede volver a subir al rango de Ozeki sin tener que hacer las 33 que usualmente se les pide. Yo desde un principio les dije que sí estaba muy feliz sí estoy muy feliz por todo lo que ha logrado Aonishiki, pero mi opinión en los comentarios, y yo creo que él ha dicho también en voz alta, es que para que Aonishiki suba a Yokozuna era demasiado pronto, que él necesitaba más tiempo, necesitaba pulir su sumo, porque ahora mismo él tenía un estilo de sumo que era difícil de descifrar, pero era el mismo estilo. Entonces, ¿qué pasó en este torneo? Ahora tú eres el Ozeki, no solo el Ozeki 1 del este. Todo el mundo está mirando a los Yokozunas y a los Ozekis, porque quieren llegar ahí, porque son los más difíciles, porque tienen que saber cómo atacarlos, y especialmente todos los que están en el Sanyaku y en el Joy. Imagínate que el nuevo eres tú. Ya estrategias para Hoshoryu y estrategias para Onosato y para los demás existen, porque tienen mucho tiempo viéndose con ellos. El nuevo eres tú. Así que
todo este tiempo, desde el último torneo, desde el torneo antes, han estado investigando a Onishiki y yo creo que ya están llegando al punto donde los tienen bien descifrado. Tienen ya estrategias contra él, que esta era la parte que faltaba. Hasta este momento, Onishiki ha estado dominando porque casi nadie tenía la estrategia contra él. Aunque Yoshinofuji, por ejemplo, ya la tenía. Y la estrategia es: no dejes que baje, manténlo de pie, manténlo parado lo más recto posible y empieza a empujar y ahí lo dominas. Y esa era la estrategia de Yoshinofuji, que le funcionó más veces que no. Igual la estrategia de Onosato. Cada vez que Onosato le ganaba a Onishiki, nunca dejaba que entrara por el Mawashi. Nunca. Lo mantuvo de pie, lo mantuvo recto, lo empujaba lo más fuerte posible y a Onishiki no aguantaba. Y en este torneo se vio mucho eso. Entonces, ahora es que Onishiki va a empezar a mejorar su summon. Porque como ya vio que lo descifraron, ahora él tiene que buscar otra forma de atacar. Aquí es donde se hace la diferencia. Yo siempre pensé que era muy temprano para él subir a Yokozuna. Lo mejor que le pudo pasar es no subir, porque ahora él puede mejorar, puede regresar más fuerte. Mantén tu rango de Ozeki, mantente aprendiendo, mantente dominando y más tarde, cuando ya tengas más respuestas para lo que te traigan, entonces que vuelva a hacer su corrida para Yokozuna. Esa es mi opinión, pero ¿qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. La palabra del día. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pensé que la mejor palabra del día o la palabra del día de hoy debería de ser Kadoban. Bueno, Kadoban está dividido en dos kanjis. Kado, que significa esquina o rincón, y ban, que significa turno o partida. Literalmente, Kadoban significa la partida en la esquina. Ahora imagínense un boxeador que ha sido arrinconado y está contra las cuerdas y no tiene hacia dónde huir. O sale peleando o cae a la lona. Y esa es exactamente la imagen que los japoneses quieren transmitir con este término. En el mundo estricto de la asociación de sumo, un luchador normal sube o baja de rango constantemente dependiendo de sus victorias y derrotas. Pero el rango de Ozeki es sagrado. No te lo quitan por solo un error. Si tienes un torneo con más derrotas que victorias o tienes un Makekoshi, la asociación te pone en la esquina y te declaran en estado Kadoban, como ya hemos hablado antes. Estar en el estado de Kadoban es la prueba psicológica más dura de este deporte. Bueno, una de las más duras. Durante 2 meses, el luchador tiene que entrenar sabiendo que si en el siguiente torneo consigue menos de 8 victorias, se le despojará de su estatus, de su salario de élite, de su limusina, de sus asistentes o de la mayoría de sus asistentes y del respeto casi divino que infunde ser un Ozeki, cayendo de golpe a la categoría de Sekiwake. Para cerrar este bloque de Onishiki les tengo un dato histórico que les va a volar la cabeza. Hoy vemos el Kadoban como la máxima tortura psicológica del sumo moderno. Pero ¿sabían que el sistema no existió siempre? Resulta que la regla actual de Kadoban se inventó oficialmente en julio de 1969. Antes de ese año, las reglas para mantener el rango eran mucho más permisivas. Hubo una época, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que un Ozeki necesitaba acumular 3 torneos perdedores consecutivos para ser degradado. 3. Tenían un colchón de seguridad enorme. Ahora se pueden preguntar, ¿por qué la cambiaron? Porque la asociación de sumo se dio cuenta de que algunos luchadores estaban hackeando el sistema. Se volvían un poco complacientes, daban el 100% en un torneo. Luego se tomaban los 2 siguientes torneos con calma para descansar el cuerpo, acumulando derrotas. Y en el cuarto torneo volvían a ganar para reiniciar el contador. En el 1969, los directores dijeron: se acabó la fiesta de la clase alta. Redujeron el margen de error a solo 2 torneos. Así que cuando tengan un récord negativo, entras automáticamente en Kadoban y con 2 estás afuera. Ahora imagínense si nuestro león ucraniano compitiera con las reglas de los años 50. Hoy estaría tranquilo en su establo tomando té verde y relajando los músculos. Pero en el sumo moderno, familia, no hay descanso para los que quieren ser reyes. El perfil y el rikishi conoce al luchador que pelea del ring. Toda su historia en un solo beat. El perfil.
Bueno, para el perfil del día de hoy pensé que sería bueno visitar el perfil de Atami Fuji, el gigante del dojo que acaba de subir al rango de Sekiwake. Bueno, va a subir al rango de Sekiwake, pero en algún momento tuvo que lavar platos para ayudar a su familia. Su nombre real es Sakutaro Takei. Su rango actual es Komusubi del oeste, pero como les dije, 100% seguro que va a subir al rango de Sekiwake. Él entrena en el establo de Isegahama. Su ciudad de origen es Atami, Shizuoka en Japón y ahora mismo tiene 23 años. Nació el 13 de septiembre del 2002. Si hay una sonrisa en el dojo que engaña, es la de Atami Fuji. Es una sonrisa que parece de niño, pero que carga con el peso de una ciudad entera y una sequía de casi un siglo. Hoy hablamos de Atami Fuji Sakutaro, el hombre que pasó de los fregaderos de Shizuoka a la gloria del Sanyaku. Retrocedamos unos años. Mientras otros adolescentes soñaban con videojuegos, el joven Sakutaro Takei pasaba sus tardes entre el vapor de una cocina industrial. Criado por una madre soltera que se partía el alma para sacarlos adelante, él no se quedó de brazos cruzados. Lavaba platos y armaba cajas de bento para ayudar con las facturas. Esa disciplina, ese saber que cada moneda cuenta, es lo que hoy vemos en sus agarres. Él no lucha solo por trofeo, él lucha por la mujer que lo sacó adelante. Su ascenso fue un escándalo. Como un cohete, llegó a la división profesional en solo 7 torneos. Pero el sumo es una cura de humildad constante. Cuando llegó a la cima por primera vez, el legendario Teruno Fuji fue brutal con él. Le dijo: aún no tienes forma, has subido por fuerza, no por técnica. Y entonces el destino lo golpeó. Una gripe feroz en enero del 2023 lo mandó directo al hospital y por las reglas implacables del Banzuke fue degradado hasta la segunda división. Muchos se habrían rendido, pero Atami Fuji no. Él sonrió, bajó la cabeza y volvió a entrenar. Este marzo de 2026 en Osaka, la historia se detuvo. Al debutar como Komusubi, Atami Fuji rompió una maldición de 96 años para su prefectura. Desde el 1930, ningún hijo de Shizuoka había osado pisar el terreno de los elegidos. Pero él no solo llegó, se quedó, con un récord de 9-6, incluyendo una victoria demoledora el día 2 contra Yokozuna Onosato. Demostró que el príncipe del pudín tiene puños de acero. ¿Quieren saber qué tan grande es su leyenda? Solo miren los sobres de dinero en el ring. Atami Fuji fue el cuarto luchador que más dinero recaudó en este torneo, llevándose unos 8.040.000 yenes, solo en premios de combate. La gente paga por verlo porque ven en él al chico que lavaba platos y hoy tumba gigantes. Y ojo a este dato, mientras él brilla en el profesionalismo, su hermana Hina es la primera capitana mujer de su club de sumo. La dinastía Takei no ha hecho más que empezar. Atami Fuji es la prueba que en el sumo, como en la vida, puedes caer al fondo del Banzuke. Pero si mantienes la sonrisa y el agarre de derecha firme, el cielo es el límite. Bueno, la Shikona o el nombre de guerrero del día de hoy va a ser el de Atami Fuji. Atami Fuji está dividido en 2 partes. Primero, Atami, que significa el mar caliente. Y esta es la parte más personal de su nombre. Atami es la ciudad en la prefectura de Shizuoka donde él creció. Los kanjis se traducen como mar caliente debido a las famosas aguas termales o los onsen que brotan en la costa de esa región. Al usar el nombre de su ciudad, él lleva sus raíces al ring. Para la gente de Atami, él es literalmente su hijo predilecto. Como mencionamos, al llegar a Komusubi, se convirtió en el primer luchador de esa zona en alcanzar la élite en 96 años. Su nombre es un recordatorio constante de que pelea por su gente. La segunda parte de su nombre es Fuji, que es el legado de la montaña, y es la parte que marca su familia en el sumo. No se refiere directamente al monte Fuji, sino a su establo en Isegahama. Es una tradición que los luchadores de este establo lleven el sufijo Fuji en honor a su maestro, el Oyakata, antiguo Yokozuna Asahi Fuji. En el sumo, el carácter de Fuji representa la aspiración a la cima, al ser lo más alto y majestuoso de Japón.
Para su maestro, darle el nombre de Fuji fue una señal de que veía en él el potencial para llegar a lo más alto. Si lo traducimos con alma, Atami Fuji significa la cúspide del mar caliente. Es la unión de su origen humilde en las costas de Shizuoka, con la ambición de llegar a la cima del mundo del sumo. Es el nombre de un chico que lavaba platos en su ciudad termal y que hoy, como una montaña imparable, se alza frente a los Yokozunas. Preguntas y predicciones. Bueno, y como hacemos siempre después de cada torneo, vamos a hacer las predicciones demasiado prematuras para los rangos del torneo de mayo 2026, el Natsubasho. La manera más simple de explicar el proceso, especialmente para los nuevos al proceso, es básicamente agarrar las victorias y quitarle las derrotas. El número que te da, ya sea positivo o negativo, es la cantidad de rangos que un luchador debería de subir o bajar. Pero como se van a dar cuenta, si el mundo fuera perfecto, este proceso fuera así de simple, pero se van a dar cuenta que no es así de simple. Primero vamos a hacer los movimientos matemáticos. Ahí les va. Bueno, ya están hechas las matemáticas, vamos a ver ahora cómo queda la cosa. Lo primero que hay que notar es que aquí solamente tenemos 41 luchadores y necesitamos 42, porque son 42 que van en la primera división. También en Junior tenemos 29 luchadores y solo pueden haber 28, lo que significa que Fuji Ryoga parece que se salvó. Cómo funcionan las cosas, porque no hay nadie más en realidad que pueda subir basado en el récord, y Fuji Ryoga con un 7 y 8 lo que va a bajar es medio rango, o no, ni siquiera, porque yo pienso que ese rango es el que desaparece, el de 17 del oeste, y vamos a llegar a 17 del este. Fuji Ryoga se salva, pone 28 luchadores en Juryo y 42 luchadores en Makuuchi. Bueno, empezando por arriba, como Hoshoryu fue el Yokozuna con el mejor récord, él se queda como el Yokozuna 1 del este, mientras que Onosato, como tuvo el peor récord entre los Yokozuna, se va al oeste, o se queda en el oeste, porque ahí ya estaba. Bueno, con los Ozekis ahora tenemos una situación interesante, porque Koto Sakura, como tuvo el mejor récord, ahora cruza del oeste al este. Él va a ser el Ozeki 1 del este con su récord de 10 y 5. Aonishiki, que tuvo un récord de derrotas con un récord de 7 y 8, pasa al oeste y entra en Kadoban. Eso significa que necesita un récord de victorias en el próximo torneo para salir de Kadoban y mantener su rango de Ozeki sin problema. Si no lo logra, todavía tiene oportunidad, porque en ese caso bajaría lo que sería la posición de Sekiwake, y es lo que se llama el Ozekiwake, porque si obtiene 10 victorias o más en ese torneo, sería el siguiente, estamos hablando de julio, entonces con 10 victorias le regresa en el rango de Ozeki. Sé que no todo está perdido para Aonishiki. Todavía tiene muchas oportunidades para regresar, si es que no logra 8 victorias en el próximo torneo, que pienso que lo va a lograr sin ningún problema. Ahora, Kirishima ha sido ascendido, ya fue oficial el anuncio a Ozeki, y como es el nuevo, aunque tuvo mejor récord que los dos, Kirishima entra como el rango más bajo. En este caso será Ozeki 2 del oeste. Atami Fuji, como tuvo un récord de victorias de 9 y 6, no solo, si hubiera sido un 8 y 7, lo más seguro que lo pasan acá a como subí 1 del este, o tal vez a Sekiwake 1 del oeste, pero como tuvo un récord de 9 y 6, son 3 rangos, ya está más que suficiente para que lo suban a Sekiwake 1 del este, perdón. Con Atami Fuji, como
tuvo un récord de 9-6 desde el rango de Komusubi. Es más que suficiente para subirlo al rango de Sekiwake y no hay nadie más que pueda tomar ese puesto. Ahora, técnicamente, si quieren iniciar su campaña para Ozeki desde el torneo pasado, estamos viendo que en el torneo pasado, el torneo de enero, dame un segundo acá, él tuvo 12 victorias, un 12-3, casi gana el torneo. Ese fue el torneo en que Aonishiki y él tuvieron el playoff. Entonces casi gana ese torneo con 12 victorias. Le suma las 9 de este torneo y tiene 21 victorias. Significa que si tiene 12 victorias en el torneo de mayo, técnicamente tiene los requisitos necesarios si se los quieren contar desde el rango de... ¿Cuál era el rango que tenía en enero? En enero tenía el rango de Mageshira 4. No creo. Yo no creo. Puede ser si gana el torneo. Si gana el torneo de mayo, puede ser. Pero no creo que se las cuenten. Yo diría que su campaña para Ozeki empezó ahora con 9 victorias. Lo que significa que necesitaría un averaje de 12 victorias por torneo para tener oportunidad. Mejor... Pero vamos a ver, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero técnicamente su campaña para Ozeki empezó. Ahora continuamos con Komusubi. Waka Takakage, aunque se retiró del torneo, estaba en el rango de Makushita 1 del este, lo que significa que va a subir al rango de Komusubi. Esto puede ser así o puede ser así. Takayasu estaba en Komusubi 1 Sekiwake 1 del oeste. Un rango de diferencia que es el 7 y 8 lo baja a Komusubi 1 del oeste. Waka Takakage tuvo un 8 y 7 desde acá y eso lo subiría un rango exactamente acá a Komusubi 1 del este. Pero si quieren decir como que Takayasu tuvo competencia más difícil, pueden decir no, pues Takayasu lo ponemos acá y Waka Takakage allá. Pero por movimiento de rango debería de ser así. Y tampoco sabemos si Waka Takakage va a regresar por lo de la lesión. Vamos a ver. El único que está un poco difícil, me lo salté por alguna razón, es Koto Shoujo. Koto Shoujo estaba aquí en el rango de Mageshira 5 del oeste. Con un récord de 11-4, es un movimiento de 7 rangos. Que serían estos 5, bueno, estos 4, porque hay 4 movimientos acá. Entonces ahí va 5 y 6. Técnicamente tiene más rango que Atami Fuji y puede tomar esa posición. Pero Atami Fuji tuvo competencia más fuerte. Entonces le deberían de dar a él la preferencia de ir a Sekiwake 1 del este. El este, la diferencia es que el que está en el este es medio rango más alto que el que está en el oeste. Otro movimiento que es bastante fácil fue el de Fujinokawa de 2-1. Súper fácil, muy tranquilo. Lo que significa que en el torneo que viene, vamos a decir que Waka Takakage no se presenta por la lesión. Si Fujinokawa termina con un récord de 8 y 7 otra vez, entonces entraría el Sanyaku, que es una posibilidad del torneo de mayo. Takanojo con su récord de 9 y 6 desde Mageshira 4 sube al 1 fácilmente. Yoshinofuji baja un rango fácilmente. Ichi Yamamoto técnicamente debería de subir al 3, pero como no hay más nadie, lo podemos subir al 2 sin ningún problema. Es una sobrepromoción, pero por falta de alguien que pueda estar ahí, pues se la podemos dar a él. Hiradoumi se puede quedar exactamente donde estaba con el 7-8 porque no hay más nadie cerca. Ojo, también se puede quedar donde estaba con el 7-8. Y Daieisho, yo creo que, o sea, lo pueden dejar ahí y poner a Gonoyama acá. Pero como Gonoyama tuvo un buen récord, vamos a ver quién ganó entre Daieisho y Gonoyama. Yo creo que ellos dos se enfrentaron. Vamos a ver, Daieisho, detalles. No se enfrentaron. Hubiera sido la cosa más fácil si se hubieran enfrentado, pero no se llegaron a enfrentar. Entonces, técnicamente la competencia que tuvo Daieisho fue más difícil. Podemos decir que se puede quedar donde está. Y Gonoyama sube una mini sobrepromoción al rango de Mageshira 4, donde, bueno, la última vez que estuvo en Mageshira 4 creo que no le fue tan bien. Vamos a chequear eso rápido.
Detalles. Vamos a hacer un poco esto más grande para que vean mejor. A ver. Mageshira 9, 3. O sea, en este de Mageshira 3 le fue pésimo. Después Mageshira 2 le fue pésimo. Cada vez que en este de Mageshira 3, en Hatsu del año pasado, no le fue tan mal. Pero cada vez que sube a esos rangos altos, miren, Mageshira 2, mal. Mageshira 3, mal. Agonoyama usualmente no le va bien. Puede ser que cambie la cosa, pero vamos a ver. Ahí va a estar, así que veremos. Entonces empieza este hoyo de acá. Wakamoto Haru Komusubi con récord de 3 y 12. Usualmente les tienen piedad. Vamos a ver si lo dejan por ahí. Lo pueden dejar más arriba. O sea, pueden poner a Wakamoto Haru acá y darle la democión a Hiradoumi. Pero un 3 y 12 sería algo injusto que bajen. Bueno, no tanto. O sea, no me sorprendería que pongan a Wakamoto Haru acá arriba, le den a Daisho su bajón y a Hiradoumi también. Eso no me sorprendería para nada. A ver, ¿quién fue el Komusubi del torneo pasado? Vamos a ver, Bansuke. Vamos al torneo Hatsubacho. El Komusubi fue Kirishima. No podemos ver ahí. Bueno, vamos a un torneo más atrás. Vamos a Kyushu. El Komusubi en Kyushu fue Takayasu, que le fue bien. Bueno, este es buen ejemplo. Takanosho. Perfecto. Takanosho en el Kyushu le fue 5 y 10. Vamos a ver los detalles. Haru, Kyushu, Komusubi 5 y 10. Ahí está. Entonces el siguiente torneo lo bajaron a 3. O sea, después de tener un 4, un 5 y 10. O sea, no tan mal como Wakamoto Haru, pero mal. En el próximo torneo lo bajaron a 3. Así que no es imposible que a Wakamoto Haru lo pongan ahí, aunque le fue pésimo. Y ahí le dan la democión a Hiradoumi y a Daisho. Ok, vámonos con esa. Entonces, los movimientos siguientes. Shodai estaba en el rango de Mageshira 8 con un 8 y 7. Fujiseon estaba en 13 con un 10 y 5. Aquí es que la cosa se pone complicada. Vamos, Chiyosoma, por ejemplo, debería de estar por encima de Asakoryu por poquito. O sea, no por mucho, por 2 rangos. No sería raro que pongan a Shodai por acá y a Fujiseon que lo pongan por allá. Aunque es una súper sobre promoción, pero en realidad no hay más nadie. Churanoumi puede ser que lo pongan por encima de Fujiseon. Esa puede ser la movida, porque técnicamente la competencia que tuvo Churanoumi fue más difícil que la de Fujiseon. Entonces no es imposible ver este movimiento así, aunque aún así todavía son 2 rangos de más para Fujiseon, pero con un récord de 10 y 5 y un premio especial no lo veo tan difícil. Después estamos aquí con la situación de Chiyosoma y Asakoryu. 9 y 6, una diferencia de 3 rangos. Debería llegar al 9, pero como ven, tenemos espacios abiertos. La pregunta es, ¿poner a Asakoryu por encima de Chiyosoma o poner a Chiyosoma por encima de Asakoryu? Algo así. Y yo creo que esta puede ser la movida. Así que vámonos con eso por ahora. Oshoma con un récord de 6 y 9 debería de caer 3 rangos, pero como ven, no tenemos a nadie que puede caer ahí. Puede ser que lo pongan por acá para que tengan o sea, para que se vea mejor. En otras palabras, Asanoyama y Nishikifuji. Obviamente Nishikifuji debería de estar por encima de Asanoyama. Y Asakoryu debería de estar por encima de los... No, estaría en un rango más bajo. Entonces vamos con Nishikifuji para acá. Y vamos con Asanoyama para acá. Y vamos con Asahakiryu acá. Sí, por 10 y 5. Después Abi se salva un poquito. Ura también. Bueno, vamos con Hakuno Fuji. Hakuno Fuji también. Por falta de espacios, obviamente. Ura también. Y Kimbosan un poquito de sobrepromoción por falta de espacios, obviamente.
Tamawashi creo que sí también se salva un poquito más. Y Toki Hayate también. Shishi también. Y Takegumi recibe una sobrepromoción. Y puede ser que lo pongan por encima de Tamawashi nada más porque el récord de Tamawashi está malo. O sea, esto puede pasar fácilmente. Y esto puede pasar también fácilmente. Para darle más reconocimiento a Kim Bosan por su récord de victorias, aunque ya le dieron más que suficiente o sea, la diferencia es 3 y le están dando más. Pero esto puede pasar también fácilmente. Kotoejo con un 3, yo diría que iría para el para estar por encima de Roga, que no baja tanto, baja el 14 en vez del 15. Tobizaru se salva un poquito y yo creo que lo movemos para el otra vez. Y entonces empiezan a subir los que vienen de Yuryo. Obviamente Wakanosho tiene que ir por encima de todos porque tuvo el mejor récord, aunque estaba un poquito más abajo. Ryuden continúa y el último sería Fuji Ryoga. Y hasta ahí llegarían porque ahí tenemos los 42. Ahora en Yuryo es que las cosas se ponen súper complicadas. Fuji queda exactamente donde está y así sería la división Yuryo. Pero ahí sí estoy adivinando a full. Y sí, van a haber situaciones aquí malas porque Kaio no se merece 4 rangos abajo, pero no hay otra forma. Para poder darle a los que tuvieron récord de victorias su ascenso, no hay otra forma. Pero ¿qué piensan ustedes? Déjenmelo saber. Bueno, ya que las cosas en el internet se quedan para siempre, he empezado como esta mini tradición de dejarle un mensaje a mi hijo y a mis hijas para el futuro, para después de que me muera. Si se ponen a escuchar estos podcasts, ahí van a tener un mensajito de parte mía. A mis 4 niñas y a mi campeón. Si están escuchando esto en el futuro, quiero que se detengan un momento y me escuchen con el corazón. Sé que el mundo a veces hace mucho ruido y que las cosas afuera pueden parecer difíciles, pero les pido algo. No dejen que ese ruido afecte sus planes. Sus sueños y la unión que tienen entre ustedes son la verdadera fuerza. Sigan adelante siempre. Como aprendimos viendo juntos Hunter x Hunter, lo importante no es solo la meta, sino disfrutar los pequeños desvíos en el camino. Porque ahí es donde encontrarán las cosas más importantes. Aunque el panorama se vea gris, confíen en que todo va a estar bien. Quizás hoy no estoy físicamente para darles un abrazo, pero quiero que sepan que, como un cazador que nunca se rinde, siempre voy a estar mandándoles la mejor vibra desde donde me toque estar. Mi amor por ustedes 5 trasciende el tiempo y el espacio. Sigan brillando, manténganse unidos y caminen siempre con la frente en alto. Siempre sepan y siempre entiendan que lo mejor que yo he hecho en mi vida ha sido tenerlos a ustedes. Así que no importa lo que esté pasando el día de hoy, todo va a estar bien, se los garantizo. Todo va a estar bien. Elevando la vibra, desde la base hasta la cima. Para los que hacen esto posible, nivel por nivel. Escuchen. Empezamos con Paul Petit, Rubido Tekken y Eduardo Manchas, Edwin Azaña, líder Soft y Nahuel. Ustedes son las anchas. Metropol 6 del Almengor, Arnau y Nicolás Yusin, Guido Sexpex, Luchito Sama, Bastián y Julio Adolfo Alfín, Mauricio Lagos, Liliana Oancea, Ragar que reúno y Jordi Planas, Daniel Jiménez, Lana de Rey, Juan José, sobran las ganas. Enzo Cap, Daniel Rodríguez, Ota7 en Citete y Top Colecto,
esta creación. Oh, yeah. De esta creación. Subimos la potencia, ahora entran los Oseki, Grinkuma, Leima, Vázquez y Marcelo Ruiz están aquí. Y en la cima del templo los Yokozuna con honor, Esteban Pirata bueno, Garcías Jesús puro valor, Jessy 72, Asimi Banuchis, Mario Aguilera y Robert